Mi madre me echó de casa a los 16 por sus gemelos. Ahora vuelve 15 años después, exigiendo que pague su universidad. Pero yo conseguí una orden de restricción que jamás esperó. Tengo 31 años, trabajo en bienes raíces, y creo que finalmente llegó el momento de contar esta historia completa, porque todavía hay días en los que me despierto, y no puedo creer que todo esto realmente pasó. La cosa es que mi mamá básicamente me echó de la casa cuando tenía 16 años, y después de más de una década sin hablarme, decidió que era el momento perfecto para reaparecer y pedirme dinero. Pero bueno, supongo que debería empezar desde el principio para que todo esto tenga sentido. Mi mamá me tuvo cuando tenía 20 años, y mi papá biológico, o sea, ese hombre ni siquiera merece ese título, se largó en cuanto se enteró del embarazo. Literalmente nunca lo conocí, ni una foto tengo de él, nada. Así que básicamente crecí siendo hijo único con mi mamá y mis abuelos maternos, que vivían como a 3 cuadras de nosotros y prácticamente fueron mis segundos padres. No me malentiendan. Mi infancia no fue terrible ni nada de eso. Mi mamá trabajaba mucho, tipo 2 empleos a veces, pero siempre hubo comida en la mesa y un techo sobre nuestras cabezas. Mis abuelos me recogían de la escuela, me ayudaban con la tarea, iban a todos mis juegos de béisbol, ya saben, esas cosas. La verdad es que pensaba que teníamos una vida bastante normal para ser una familia monoparental. Las cosas empezaron a cambiar cuando yo tenía como 8 años, creo, o tal vez eran 9, no estoy completamente seguro. Mi mamá conoció a Derek en su trabajo. Él era supervisor o algo así en el almacén donde ella trabajaba. Al principio parecía un tipo decente, la verdad. Me llevaba al cine, jugaba videojuegos conmigo, me compraba cosas. Recuerdo que pensaba, ok, esto de tener una figura paterna no está tan mal. Se casaron cuando yo tenía 12. Fue una boda pequeña en el jardín de mis abuelos, nada fancy pero estuvo bien. Mis abuelos no estaban súper convencidos de Derek. Mirando hacia atrás, puedo ver las miradas que se daban entre ellos cuando él decía ciertas cosas, pero nunca dijeron nada directamente negativo frente a mí. Los primeros años con Derek fueron, digamos que normales. No era mi mejor amigo, ni nada, pero tampoco era malo conmigo. Éramos como compañeros de casa que se llevaban bien, ¿me explico? Él trabajaba, mi mamá trabajaba, yo iba a la escuela y hacía mis cosas. Todo era predecible y tranquilo, básicamente. Pero entonces, cuando yo estaba terminando mis 16 años, en plan noviembre o diciembre de ese año, mi mamá nos sentó a Derek y a mí en la sala y anunció que estaba embarazada. Y no solo embarazada de un bebé, no, embarazada de gemelos. Derek estaba súper emocionado, tipo saltando por toda la casa, llamando a todos sus amigos y familia. Yo honestamente no sabía cómo sentirme. O sea, ¿iba a tener hermanos? Supongo que eso estaba bien. Pero también tenía 16 años, y estaba más preocupado por sacar mi licencia de conducir y no reprobar química, ya sabes. Lo que pasó después todavía me parece surreal, cuando lo pienso. Como un mes después del anuncio del embarazo, mi mamá y Derek me sentaron otra vez en la misma sala, y esta vez no había emoción en sus caras. Mi mamá tenía esa expresión que ponía cuando estaba a punto de decirme algo que sabía que yo no iba a querer escuchar, tipo cuando me dijo que no podíamos comprar la consola nueva que yo quería o algo así. Derek estaba ahí parado con los brazos cruzados, mirando al suelo, y entonces mi mamá soltó la bomba. Me dijo que con los gemelos en camino, ellos no iban a poder mantenerme tan bien, que el dinero no alcanzaba para 4 personas, que los bebés iban a necesitar muchas cosas y que básicamente yo tendría que irme. Me quedé ahí sentado, intentando procesar lo que acababa de escuchar. ¿Me estaba echando? ¿A los 16 años? Le pregunté. ¿A dónde se supone que voy a ir? Y ella me dijo, muy casual, como si estuviera sugiriendo que pidiera pizza para cenar, que podía ir con mis abuelos, que ellos tenían espacio y que siempre habían estado involucrados en mi crianza de todas formas. Derek no dijo absolutamente nada durante toda esta conversación, solo se quedó ahí parado asintiendo cuando mi mamá hablaba. Intenté razonar con ella. Le dije que yo podía conseguir un trabajo de medio tiempo, que no comía tanto de todas formas, que podía ayudar con los bebés cuando nacieran, pero ella ya había tomado la decisión. Me dijo que tenía 2 semanas para empacar mis cosas y mudarme con mis abuelos. No puedo explicar lo que se siente que tu propia madre te diga que ya no hay lugar para ti en su vida. Era como si todo lo que habíamos construido durante 16 años,
Todas las veces que me dijo que me quería, todas las fotos en la pared de nosotros dos, todo eso de repente no significaba nada comparado con estos bebés que ni siquiera habían nacido todavía. Fui a mi cuarto esa noche y lloré, pero tipo ese llanto silencioso donde intentas que nadie te escuche porque no quieres darles la satisfacción de saber que te destruyeron. Las siguientes 2 semanas fueron las más incómodas de mi vida. Mi mamá actuaba como si nada raro estuviera pasando, como si no me acabara de decir que me largara de su casa. Derek me evitaba completamente. Creo que sabía que lo que estaban haciendo estaba mal, pero no tenía las agallas para admitirlo. Llamé a mis abuelos llorando una noche y les conté todo. Ellos ni siquiera dudaron. Me dijeron que por supuesto que podía ir a vivir con ellos, que su casa siempre había sido mi casa también. Mi abuela estaba furiosa con mi mamá. Podía escucharla en el fondo, diciéndole a mi abuelo cómo era posible que su hija estuviera haciendo esto. Cuando llegó el día de mudarme, empaqueté todo lo que pude en bolsas de basura y cajas viejas. Mi mamá no me ayudó. Estaba en su cuarto descansando, porque el embarazo la tenía cansada, según ella. Derek cargó algunas de mis cajas hasta el carro de mi abuelo, pero no dijo ni una palabra, ni siquiera adiós. Y así fue como terminé viviendo con mis abuelos a los 16 años, no porque ellos me rescataron de una situación abusiva ni nada dramático así, sino porque mi mamá literalmente decidió que sus nuevos hijos eran más importantes que el hijo que ya tenía. Vivir con mis abuelos fue diferente, pero no malo. Ellos eran mayores. Obvio. Mi abuela tenía como 65 y mi abuelo 68, pero se adaptaron a tener un adolescente en la casa otra vez. Mi abuela me hacía el desayuno todas las mañanas. Mi abuelo me enseñó a cambiar el aceite del carro y a arreglar cosas de la casa. Ellos nunca hablaron mal de mi mamá frente a mí, aunque sé que estaban decepcionados de ella. Terminé la preparatoria viviendo con ellos. Trabajaba en un supermercado los fines de semana para tener mi propio dinero porque no quería ser una carga financiera más. Mis abuelos me decían que no era necesario, que ellos podían darme lo que necesitara, pero yo sentía que necesitaba demostrar que podía. Valerme por mí mismo después de que básicamente me dijeran que yo era un gasto que no podían permitirse. Durante todo este tiempo, mi mamá no me contactó ni una sola vez. Ni para mi cumpleaños 17, ni cuando me gradué de la preparatoria, nada. Los gemelos nacieron cuando yo tenía 16 recién cumplidos, una niña y un niño. Vi las fotos en Facebook porque sí, los tenía agregados todavía aunque no habláramos. Se veían como cualquier otro bebé, la verdad, arrugados y rojos. Mi mamá se veía feliz en las fotos, Derek también. Era como si hubieran conseguido la familia perfecta que siempre quisieron, y yo simplemente no encajaba en esa imagen. Parte de mí quería ir al hospital cuando nacieron, pero la otra parte, la parte que estaba dolida y enojada, me decía que si a ellos no les importaba tenerme en sus vidas, entonces yo tampoco iba a hacer el esfuerzo. Cuando llegó el momento de la universidad, solicité a todas las becas que pude encontrar. Mi tía por parte de mí, mamá, hermana menor de ella, fue la que me ayudó a navegar todo el proceso de préstamos estudiantiles. Ella hasta confirmó algunos de mis préstamos porque mis abuelos ya estaban retirados y no calificaban como cofirmantes. Mi tía estaba igual de molesta que mis abuelos con toda la situación. Me dijo que ella había tratado de hablar con mi mamá, de hacerla entrar en razón, pero que mi mamá se puso súper defensiva y le dijo que se metiera en sus propios asuntos. Así que básicamente toda la familia de mi mamá estaba de mi lado, lo cual me hacía sentir validado, pero también más confundido sobre cómo mi propia madre podía hacer lo que hizo. La universidad fue dura pero buena. Estudié administración de empresas. No porque me apasionara particularmente, sino porque parecía algo práctico, que me conseguiría un trabajo después de graduarme. Vivía en los dormitorios, trabajaba en la biblioteca del campus, y básicamente sobrevivía con fideos instantáneos, y lo que pudiera conseguir gratis en eventos universitarios. Mis abuelos me visitaban una vez al mes, siempre traían comida casera que mi abuela había preparado, y algo de dinero extra que yo al principio no quería aceptar, pero eventualmente acepté porque literalmente no tenía de otra. Durante todos estos años, 4 años completos de universidad, mi mamá seguía sin contactarme, ni un mensaje de texto, ni un email, absolutamente nada. Era como si yo hubiera dejado de existir para ella el día que me fui de su casa. Me gradué a los 22 años, conseguí un trabajo de nivel inicial en una empresa de bienes raíces, haciendo básicamente trabajo administrativo. El salario era malo,
Vivía en un apartamento diminuto con 2 compañeros de cuarto que no conocía y estaba pagando mis préstamos estudiantiles mientras intentaba sobrevivir con lo que me quedaba. Pero era mi vida, ¿sabes? La había construido yo solo, sin ayuda de mi mamá, y había algo de orgullo en eso, aunque fuera difícil. Pasaron los años y fui subiendo de puesto. A los 25 me promovieron a asistente de agente. A los 27 me saqué mi licencia y me convertí en agente real, y a los 29 estaba ganando bastante bien, no rico ni nada, pero definitivamente cómodo. Pude mudarme a mi propio apartamento de una habitación, sin compañeros de cuarto, y empecé a ahorrar dinero por primera vez en mi vida. Y entonces, justo cuando pensaba que mi vida finalmente estaba en un buen lugar, hace como 2 años, mi mamá decidió que era el momento perfecto para reaparecer. No me llamó ni me mandó un mensaje primero, no. Simplemente apareció en la puerta de mi apartamento un sábado por la tarde. Abrí la puerta y ahí estaba ella. Se veía mayor, obviamente, con más canas y arrugas alrededor de los ojos. Me quedé congelado, literalmente no sabía qué decir. Ella intentó abrazarme, y yo instintivamente di un paso atrás. Me dijo, «Hola, cariño. Tanto tiempo sin verte». Como si nos hubiéramos dejado de ver, porque yo me había mudado a otro estado para la universidad, y no porque ella me había echado de su casa más de una década atrás. Le pregunté qué estaba haciendo ahí, cómo había conseguido mi dirección. Me dijo que mi tía le había dado la información, que ella le había dicho que yo estaba bien y exitoso. Ya con eso supe por qué había venido. Intentó hacer pequeña charla primero, preguntándome sobre mi trabajo, mi vida, si tenía novia. Yo respondía con monosílabos porque honestamente no quería estar teniendo esta conversación. Eventualmente llegó al punto de su visita. Los gemelos, que ahora tenían como 13 o 14 años, iban a ir a la universidad en unos años, y ella y Derek no tenían dinero ahorrado para eso. Me dijo que había escuchado que yo estaba ganando buen dinero, y que tal vez yo podría ayudar con los costos universitarios de los gemelos. Básicamente quería que yo, el hijo que había abandonado porque supuestamente no podía mantener 4 personas, pagara la universidad de los hijos, que ella sí decidió quedarse. Me reí. No pude evitarlo. Fue una risa amarga y sarcástica. Le pregunté si estaba hablando en serio. Me dijo que sí, que ellos eran mi hermano y hermana, y que la familia se ayuda entre sí. Le dije que era interesante que ahora sí creía en que la familia se ayuda, cuando ella literalmente me echó a los 16 años porque no podía mantenerme. Intentó justificarse diciendo que era diferente, que en ese momento las cosas eran difíciles, que Derek y ella estaban pasando por problemas financieros. Le dije que yo también pasé por problemas financieros, que comí fideos instantáneos durante 4 años seguidos, que tuve que trabajar y estudiar al mismo tiempo, mientras otros estudiantes podían enfocarse solo en estudiar porque sus padres los apoyaban. Me dijo que estaba siendo dramático, que yo claramente había salido bien de todo eso, que tenía un buen trabajo y un buen apartamento. Le dije que se fuera. Literalmente le dije, «Vete de mi casa y no vuelvas». Ella se puso a llorar. Me dijo que estaba siendo cruel, que los gemelos no tenían la culpa de nada de esto. Y tenía razón en eso. Los gemelos no tenían la culpa, pero tampoco era mi responsabilidad arreglar las consecuencias de las decisiones que ella y Derek tomaron. Le dije que si se hubieran preocupado por los costos universitarios de los gemelos, tal vez no deberían haber echado a su otro hijo para poder tenerlos. Cerré la puerta mientras ella seguía ahí parada llorando en el pasillo. Me sentí mal por un segundo, pero luego recordé todas las veces que yo había llorado porque ella me abandonó, y ese sentimiento de culpa se esfumó bastante rápido. Pensé que eso sería todo, que captaría la indirecta y me dejaría en paz. Estaba tan equivocado. Empezó a mandarme emails, como 3 o 4 por semana. Los primeros eran tristes y suplicantes, diciendo que necesitaba que entendiese su posición, que ella solo quería lo mejor para todos sus hijos. Cuando no respondí ninguno de esos, los emails se volvieron más agresivos. Me decía que era un hijo malagradecido, que después de todo lo que ella había sacrificado para criarme, yo no podía hacer este pequeño favor por mi familia. Después empezó a llamarme, dejaba mensajes de voz largos donde alternaba entre llorar y gritarme. Bloqueé su número después de como la 10ª llamada. Pero entonces empezó a llamar desde otros números, del teléfono de Derek, de números que no reconocía. Las cosas escalaron cuando se apareció en mi trabajo. Trabajo en una oficina de bienes raíces que es bastante profesional, ya saben, con recepcionista y todo.
Mi mamá llegó un martes por la tarde, cuando yo estaba en una reunión con un cliente potencial, y empezó a hacer un escándalo en el lobby. La recepcionista me mandó un mensaje diciendo que había una emergencia en la recepción. Salí de la reunión disculpándome con mi cliente, y ahí estaba mi mamá, gritando que yo era un egoísta y que estaba abandonando a mi familia. Mi jefe escuchó todo el alboroto y salió de su oficina. Fue humillante. Le dije a mi mamá que se fuera o iba a llamar a seguridad. Ella me gritó: Adelante, llama a seguridad. Muéstrale a todos qué clase de hijo eres. Tuve que pedirle al guardia de seguridad del edificio que la escoltara afuera. Él terminó llamando a la policía porque ella se negaba a irse. Los policías llegaron y hablaron con ella afuera. Yo estaba adentro dándole explicaciones a mi jefe sobre qué acababa de pasar. Tuve que contarle toda la historia, sobre cómo me echó cuando tenía 16 y cómo ahora quería dinero. Mi jefe fue comprensivo. Me dijo que tomara el resto del día libre, pero estaba mortificado. Había trabajado tan duro para construir una reputación profesional en esa oficina, y mi mamá había venido y había armado un circo frente a todos. El cliente, con el que estaba reunido, eventualmente decidió ir, con otro agente. No me culpo. ¿Quién querría trabajar con alguien que tiene ese tipo de drama familiar? Después del incidente en mi trabajo, pensé que tal vez ahora sí pararía. Pero no. Solo empeoró. Los emails se volvieron más frecuentes y más amenazadores. Me decía que iba a decirle a toda la familia qué tipo de persona yo era, que iba a arruinar mi reputación. Algunos emails eran de Derek también, diciéndome que estaba decepcionado de mí, que un hombre real ayudaría a su familia. Era surrealista recibir estos mensajes del tipo que estuvo completamente de acuerdo con echarme cuando tenía 16 años, y ahora me estaba diciendo cómo debía comportarme. Mi mamá empezó a aparecer en mi apartamento a horas random. Tocaba la puerta por horas, gritaba mi nombre desde el pasillo. Mis vecinos empezaron a quejarse con la administración del edificio. Uno de mis vecinos, un tipo mayor que vivía en el apartamento de al lado, me preguntó si estaba todo bien porque había escuchado a una mujer gritando afuera de mi puerta varias veces. Tuve que explicarle que era mi madre y que tenía problemas. Me sentí ridículo. Un hombre de casi 30 años teniendo que lidiar con el acoso de su propia madre. La última gota fue hace como 6 meses. Yo había llegado del trabajo, estaba cansado y solo quería cenar y ver Netflix. Escuché tocar la puerta. Pensé que era mi vecino porque a veces nos prestábamos cosas. Abrí sin mirar por la mirilla primero, y ahí estaba mi mamá. Antes de que pudiera cerrar la puerta, ella la empujó y entró a la fuerza. Empezó a gritarme ahí en mi sala, diciendo que era una vergüenza, que cómo podía dormir por las noches, sabiendo que mis hermanos iban a tener que endeudarse para ir a la universidad cuando yo tenía el dinero para ayudarlos. Le dije que se fuera, que estaba invadiendo mi propiedad. Ella me ignoró completamente y siguió gritando. Intenté guiarla hacia la puerta físicamente, sin lastimarla ni nada, solo tipo, tomándola del brazo para dirigirla a la salida. Y entonces, ella me golpeó. Me dio una bofetada en la cara, y luego empezó a empujarme y pegarme en el pecho. Yo estoy en shock total. Nunca había sido violenta conmigo antes. Mi vecino escuchó todo el escándalo y llamó a la policía. Para cuando llegaron, mi mamá seguía gritando, y yo tenía un rasguño en la cara donde sus uñas me habían arañado. Los policías hablaron con ambos, con mi vecino que había presenciado parte del altercado desde el pasillo, y finalmente, arrestaron a mi mamá por asalto e invasión de propiedad. Ver a mi mamá esposada y siendo metida en el carro de policía fue surreal. Parte de mí sentía lástima por ella, pero la otra parte, la parte más grande, sentía alivio. Finalmente, algo podía hacer legalmente para detenerla. Al día siguiente fui a la corte y solicité una orden de restricción. Le conté al juez toda la historia, desde que me echó a los 16 hasta el acoso constante y el incidente de asalto. Mi vecino vino como testigo. Mi jefe dio una declaración escrita sobre el incidente en mi trabajo. El juez aprobó la orden de restricción sin mucha deliberación. Mi mamá no podía acercarse a mí, a mi apartamento, o a mi trabajo dentro de 500 pies. Eso fue hace 6 meses. Desde entonces, no he sabido directamente de ella, aunque mis abuelos me dijeron que ella estuvo llamándolos llorando, diciendo que yo la había hecho arrestar. Mis abuelos, Dios los bendiga,
Le dijeron que ella había cavado su propia tumba con sus acciones. Mi tía también cortó contacto con ella después de enterarse de todo lo que había pasado. Aparentemente mi mamá la culpó por darme su dirección en primer lugar. Los gemelos ahora tienen como 15 años, imagino. Nunca los he conocido realmente, y honestamente no sé si algún día lo haré. No es su culpa nada de esto, pero también no siento ninguna obligación hacia ellos. Estoy en proceso de mudarme a un nuevo apartamento, en un complejo con mejor seguridad, en una parte de la ciudad donde mi mamá no conoce a nadie. No le he dado mi nueva dirección a nadie excepto a mis abuelos y mi tía, y les hice prometer que no se la darían a nadie más bajo ninguna circunstancia. Cambié mi número de teléfono también, creé nuevas cuentas de email. Básicamente estoy empezando de cero en términos de información de contacto. Sé que suena extremo, pero después de todo lo que pasó, necesito esta paz mental. Todavía voy a terapia. Empecé hace como un año cuando todo el acoso estaba en su peor momento. Mi terapeuta me ha ayudado a procesar mucho del abandono que sentí cuando tenía 16 y también a manejar la culpa que a veces siento por no ayudar con los gemelos. Porque sí, a veces me siento culpable. Me pregunto si soy egoísta por no ayudar a dos adolescentes que técnicamente son mi familia, pero luego recuerdo que yo también era un adolescente que necesitaba ayuda, y mi mamá decidió que yo no valía la pena. Recuerdo todas las noches que pasé, preocupándome sobre cómo iba a pagar la universidad, todas las comidas que me salté para ahorrar dinero, todos los momentos en los que me sentí completamente solo, porque la persona que se suponía debía amarme incondicionalmente, decidió que yo era prescindible. Mis abuelos ahora tienen más de 75 años. Todavía están bastante bien de salud, gracias a Dios, pero sé que no van a estar aquí para siempre. Ellos fueron más padres para mí que mi mamá jamás fue, especialmente después de los 16. Los veo cada 2 semanas para cenar, les ayudo con cosas de la casa que ya no pueden hacer ellos mismos. Mi abuela me sigue haciendo mi platillo favorito cada vez que voy. Y mi abuelo y yo vemos el béisbol juntos en su sala, igual que cuando yo era niño. Ellos nunca me hacen sentir como una carga, nunca me hacen sentir como si tuvieran que elegir entre yo y otra persona. Y esa diferencia entre cómo me tratan ellos y cómo me trató mi mamá, me muestra que tomé la decisión correcta al mantener los límites que establecí. La orden de restricción es válida por un año. Después de eso tengo que renovarla, si todavía la necesito. Honestamente no sé qué va a pasar cuando expire. Parte de mí espera que mi mamá haya aprendido su lección y me deje en paz. Otra parte de mí, la parte cínica que ha aprendido a no esperar nada de ella, sabe que probablemente va a intentar contactarme otra vez en cuanto legalmente pueda. Si eso pasa, supongo que solo renovaré la orden y seguiré viviendo mi vida. No le debo nada a ella, no le debo nada a Derek, y aunque me da tristeza por los gemelos, tampoco es mi responsabilidad arreglar la mala planificación financiera de mis padres. A veces me pregunto, ¿cómo habrían sido las cosas si mi mamá nunca me hubiera echado? ¿Tendría una relación con los gemelos? ¿Estaríamos todos juntos en las cenas de Navidad como una familia normal? Pero luego me doy cuenta de que probablemente no. Una persona que es capaz de echar a su hijo adolescente probablemente no es capaz de construir el tipo de familia funcional y amorosa que yo me imagino en esos escenarios hipotéticos. Y honestamente, estoy en paz con eso. Tengo a mis abuelos, tengo a mi tía, tengo amigos buenos que se han convertido en mi familia elegida. No necesito a alguien en mi vida que solo me valora cuando necesita algo de mí. La semana pasada un compañero de trabajo me preguntó si iba a ir a visitar a mi familia para Acción de Gracias. Le dije que sí, que iba a ir con mis abuelos. No mencioné nada sobre mi mamá o los gemelos o todo este desastre. Es más fácil así, dejar que la gente asuma que tengo una familia normal. No necesito explicarle a cada persona que conozco por qué no hablo con mi madre. Esa es mi historia. Es parte de quién soy, pero no me define completamente. Soy más que el hijo que fue abandonado. Soy alguien que se sobrepuso a esa situación, que construyó una vida exitosa a pesar de los obstáculos, que aprendió que el amor propio es más importante que la aprobación de alguien que nunca te valoró en primer lugar. Y supongo que eso es suficiente por ahora.